Bogdan, bienvenido a otro episodio más de Nación Podcast. Bienvenido. Ey, ¿tu apellido cómo es? No lo puedo pronunciar, carnal. Litvinenko. Litvin- Litvinenko. Ah, ok, Sí, sí, ok. sí. Oh, ya empezamos. Sí, ya voy a Ok, empezar. vamos. Ya, es natural acá, lo hago rápido para... Muchas gracias por la invitación, bro. Estoy feliz de estar aquí. Mi primera entrevista en español Ah, ¿en también. serio? Entonces, sí. Ajá. Oye, pues, qué bueno que estás por acá. ¿Qué te trae por Montreal? Sé que vives en Toronto, pero ¿viniste acá con asuntos de trabajo o...? Pues ahora estoy trabajando en Toronto Ajá. como periodista. Estoy terminando mi pasantía con CBC Ajá. News en las noticias. Órale. Pero pasé los últimos 4 años aquí en Montreal. Me Ajá. encanta la ciudad. Yo diría que Ujú. es mi ciudad favorita en Canadá, sin duda. Ah, sí. Entonces, ¿Por qué? las vibras, la Ujú. gente, creo que es perfecta para los jóvenes, para los que estudian, los estudiantes. Y pues acabo de graduarme de Concordia en periodismo Ah, ok. y economía también. Ujú. Y bueno, solo tengo unos recuerdos brutales. Ujú. No, estudiaste en Concordia la carrera de periodismo, ¿Sí? luego te fuiste a Toronto para hacer tu pasantía allá o por... Sí, pero empecé mi pasantía en Londres, en el Ok. Reino Unido, porque tuve que hacer una gran aplicación en CBC y me Ok. mandaron a Europa, a Mm. Europa para tener más experiencia internacional, Ok. porque pues como tú lo sabes, te he contado un poco antes que yo soy ucraniano. Ujú. Nací en Ucrania, crecí en Ucrania también. Ujú. Entonces, para las noticias internacionales, incluso la guerra en mi país, Ok. por eso me mandaron a Londres para tener esta práctica, para Ujú. tener más experiencia Sí, sí. con los corresponsales que Ajá. vemos en la televisión. Sí, sí miré unas historias en Instagram donde tú publicabas que andabas por allá. ¿En qué ciudades estabas? O sea, ¿en Londres ahí? Sí, en ¿En Londres, Londres? ¿Te moviste alrededor también o ahí sí, estuviste? pues trabajé en Londres Ajá. y también hice un reportaje desde Blackpool. Es una ciudad en Ok. Inglaterra Sí. donde hay una competencia más grande de los bailes de salón, bailes latinos. ¿Latinos? Sí, Sí. bailes latinos. ¿Por qué? Porque pues cuando yo era pequeño, Ajá. yo hacía profesionalmente los bailes latinos también. O sea, Y bailabas. sí, sí, Ah, ¿en sí. serio? Casi todos los findes, mi compañera de baile y yo íbamos a las competencias internacionales también, como a Italia. Ok. Y fue como una gran parte de mi vida, de mi infancia, Ujú. ¿sabes? Sí, sí. Y después, pues la misma compañera de baile, Ujú. ahora está estudiando en Berlín, me escribió, pues yo sabía que ella iba a asistir a la competencia también. Entonces nosotros tuvimos una reunión ahí Ajá. y al mismo tiempo yo hice un reportaje sobre los canadienses, una pareja de Canadá representando este país Ok. en Inglaterra en el campeonato mundial. Ok. Entonces, sí, fue una muy buena experiencia. Me mandaron Ujú. solo con una cámara. Ah, ¿en serio? Sí, sí, tenía una gran responsabilidad, pero al final lo logré. O sea, te Y dijo la empresa, hey, te vas para Europa, para Londres, y te vamos a apoyar con el tema de los viáticos, pero tú vas a tratar de crear ese contenido original. O sea, sí, ellos no te dijeron, vas a indagar en estos temas, sino que tú solo vas a buscar esa creatividad para mostrarnos esa información. O sea, sí, sí, tú sabes, es una gran parte de ser sí. periodista, porque Ajá. hay que ser creativo, siempre tienes que crear nuevas ideas. Ajá. Cuando es de tu comunidad, de tus conocidos, Sí, sí. algo nuevo, algo único. Sí, algo único y Sí. original, o sea, sobre todo porque la creatividad es la que predomina, debe de predominar en ese periodista o creador de contenido. Me identifico mucho porque yo también ejercí el periodismo y es como que siempre tienes que estar pensando más adelante. O sea, estás ahorita en una entrevista, estás cubriendo un evento, pero en ese evento, no sé si te pasa, pero yo ya sigo pensando en lo que voy a poder generar más adelante o lo que puedo buscar, ¿no? Ese tipo de contenido original o ese enfoque que se le busca periodísticamente para poder dar a ese punto que la gente quiere llegar, ¿no? Exacto, Es muy exacto. interesante. O sea, Ujú. ¿cuánto tiempo duraste allá en Londres? ¿Una Solo un semana? mes, solo un ¿A un mes. mes? El Estuvo tiempo ha muy bien. pasado tan rápido, Ajá. pero
No, fue una experiencia que voy a recordar para siempre, sin duda. Saliendo de la universidad, mi Ajá. primer trabajo ahí, mi primera pasantía con CBC, entonces sí, me gustó mucho. Ujú. No, que CBC es una de las grandes empresas de aquí de Canadá. O sea. Sí, sí, es el broadcaster público Sí. de Canadá. Ujú. Entonces sí, tienen los recursos y bueno, sí. Y Y allá, después volví a Toronto. ajá, pero ya fuiste para España o solamente estuviste en Ay, Londres. te- Tengo una conexión especial con España, Sí. honestamente. Es algo que yo no pensaba que iba a pasar Ajá. hace 2 años. Pero bueno, te voy a contar la historia. Porque ahora mis amigos ya lo saben. Cuando alguien menciona España, Ujú. es como no puedo ignorar este tema. Bueno, cuando estudiaba en Concordia, yo quería ir de intercambio, como un programa de Erasmus, Sí, ¿sabes? sí. Ir a estudiar en el extranjero por un Ujú. semestre y después volver a la universidad. Y bueno, al principio quería estudiar en Asia. Ujú. Durante mi segundo año de la universidad, escogí Japón, Corea del Sur, la Universidad de Shanghai para concentrarme en mi programa secundario, en mi minor Ajá, en sí. economía. Sí, sí. Pero algo ocurrió en, en nuestro mundo que se llama el coronavirus. Sí. Y entonces yo estaba listo, terminé mis aplicaciones, pero mi intercambio fue cancelado debido al coronavirus, Ajá. a la pandemia. Por eso, pues, me quedé en casa, como todos, durante la cuarentena. Y después, un año más tarde, tenía una oportunidad más. Y pues decidí escoger algo nuevo. Y Ujú. esa vez yo quería estudiar en Europa. Entonces estaba escogiendo entre Francia y España. Y al final escogí Madrid, la Ajá. Universidad de Carlos III de Madrid. ¿Y ahí aprendiste el español o ya lo traías ya el lenguaje hispano? O sea. No, pues yo empecé a aprender español hace 6 años más o menos, cuando estaba Ok. en noveno grado. Ujú. Mi primera profesora de español, señora Adriana Franklin. Ujú. Ella, gracias a ella, me enamoré de español ya. Ajá. Aquí está, Y cuando estabas aquí, o sea, estudiando en sí, sí, sí. Concordia. No, en noveno grado. El En mi noveno grado, escuela en Ucrania ya. en Ottawa. En Ottawa, en Ya estaba Ottawa. aquí en Ya Canadá. estabas aquí. Pero ya eso fue como mi quinto idioma. Entonces fue un poco más difícil aprenderlo, ¿En pero serio? gracias al francés no fue tan difícil. Ajá, Sí. porque es parecido, o sea, Sí, lo relacionan sí, mucho sí, las sí. palabras, igual yo cuando llegué aquí a Montreal y muchas personas que no hablan el español, pero que sí hablan el francés u otros idiomas, dicen que, bueno, tú por hablar español prácticamente tienes todo resuelto porque es muy parecido el léxico, Sí. o sea, Y es más fácil escribir en español que en francés, que el ¿verdad? francés. ¿Cuántos idiomas Con hablas? O todos. sea, 5 en total, pues mi idioma natal, el ajá, el ucraniano, ucraniano, el sí. ruso también, porque es muy común Ujú. en mi región natal de Ucrania. Allá en Ucrania son bilingües, prácticamente al 100% se podría decir que son bilingües, ruso y depende. Depende de la región, Ajá. pero en el centro, en la parte oriental del país también, sí, mucha gente habla ruso también, Ok, pero ok. aunque la situación está cambiando Ujú. ahora debido a la guerra. Sí, sí, Como, sí. ahora el idioma nacional, el idioma de nuestro País. sí, del país, no solo oficial, sino también que como es algo que es una gran parte de nuestra identidad. Ujú, sí, sí. Entonces ahora la popularidad del ucraniano está aumentando. Ujú. Y bueno, ucraniano, ruso, inglés, por supuesto, Sí, sí. el francés también. Ujú. Cuando estaba en Ucrania, mis papás ya sabían que, pues, no sabían que íbamos a mudarnos, Ajá. pero, sabes, el francés también se usa mucho en Europa, aquí en Quebec también, entonces Ujú. nunca... eh, Pues sí, ¿por qué no? o sea, ¿Por qué no? Para el futuro, ándale. para mi futuro. Ujú. Lo hicieron y bueno, cuando era más joven
fue un poco difícil con todos los idiomas Ajá. Sí. cuando tenía 10 años, pero ahora sí, no, estoy muy agradecido por eso. Ujú. No, y aquí en Montreal, pues, se habla mucho el español. Cada vez más latinos están arribando a este país pues, se está haciendo menos complejo captar o aprender este lenguaje, ¿no? En tu caso, te ayudó mucho rodearte de latinos o escuchar o vivir en una ciudad multicultural, ¿no? Que también es muy importante en este caso. Tú sabes, generalmente cuando la gente se muda a Montreal, mejoran su francés. Ajá. Pero en mi caso, lo que pasó conmigo es que cuando me mudé aquí, Ajá. he mejorado mi español. Y pues después de mi escuela, de mi colegio, tuve una pausa de 2 años cuando estudiaba en CEGEP. Y no había nadie que hablaba español, entonces sí, fue un idioma que empecé a olvidar un poquito. Ujú. Pero después, cuando me mudé a Montreal, a la residencia en Concordia, ah, más o menos 30% de la residencia, los latinos. Ah, ¿en serio? Imagínate, Sí. 30%, más o menos 25-30%, una población enorme. Ajá. Y sí, entonces así empezó la aventura con el español y yo diría honestamente mi introducción, mi inmersión a la cultura latina Sí, también. sí. Porque te escucho y no te escuchas un español como de España, o sea, un español arcaico que usa ese tipo de palabras que normalmente en países neutros como México, Centroamérica o inclusive Sudamérica, pues no usan el vos, el queréis. Como he visto en Instagram, la comparación entre el doblaje latino y español, sí, es Sí. una gran diferencia con el acento, ¿verdad? Sí, sí, y a ti Vosotros. o sea, te inclinaste o se te da mejor el español latino, Uy, mencionabas. es una buena pregunta porque he tenido muchas influencias, varias influencias en mi acento. Ajá. Mi compañero de piso aquí en Montreal durante los últimos 2 años fue un colombiano. Un Ah, ok, colombiano, ok. un muy buen amigo, Juanes, Ajá. como el cantante. Y bueno, gracias a él aprendí muchas y como a otros amigos en mi grupo aquí en Ajá. Montreal, aprendí muchas palabras como chévere, Ujú. parce, etcétera, etcétera, Sí, muy sí, muy colombianas. colombianos, ¿no? Pero la situación ha cambiado un poquito cuando estudiaba en Madrid, porque pasé 5 meses en España. Ujú. Entonces, poco a poco, gradualmente, empecé a hablar con su acento. Ajá, Un sí, poquito. sí. Me acostumbré, al principio fue un poco extraño para mí, pero después me gustó y quería... Ujú. pero la situación ha cambiado cuando me mudé a Madrid un Ajá, poquito, porque sí, sí, me sí. acostumbré a su acento, entonces empecé Ajá. a hablar Ajá. como con un acento castellano. Sí, sí, sí. Y las palabras también, coche, qué guay, tío, tú sabes, las cosas Ajá. así. Y después cuando volví, mis amigos latinos me dijeron, Bogdan, ¿qué estás haciendo? Ajá. ¿Por qué? Porque hablas así. Pero entonces yo noté esa diferencia cultural también Ujú. entre los españoles y entre los latinos, que no sabía que existía tanto, pero sí, por ejemplo, si vamos a comparar un colombiano y un venezolano, Ujú. sí, por supuesto son países distintos, culturas distintas, pero la diferencia entre esos dos países, o como Nicaragua o Costa Rica, por Ujú. ejemplo, y España, completamente diferente. Sí, no, definitivamente. Centroamérica, bueno, como Honduras, Guatemala, sí usan una pequeña diferencia a comparación de Costa Rica o de México, que México, como te menciono, pues es muy grande y el lenguaje o la entonación, la fonética que se usa, pues uno como mexicano, pues es muy neutra. Trata de Sí. neutralizarlo, sobre todo, como te digo, que todo el lenguaje latino se implementa, los actores de doblaje, pues Sí. ahí ejercen el trabajo de doblaje de las películas. Está bien chingón, o sea, yo también a veces trato de neutralizar o usar un lenguaje modular para, pues, tratar de comunicarme con gente de todos lados. Hace poco estuve en un podcast con mi amiga Esther, que le mando un saludo, ella es de España, del Ujú. Bierzo, de un pueblillo de ahí
del país ibérico y Qué pues bueno. sí se nota mucho pues el contraste, pero uno trata como de cachar o ella, por ejemplo, mencionaba que no, pues yo cogí un lápiz, pero ella se dio cuenta que está Ah, platicando con sí, sí. latinos, entonces, no, no, y ella Yo reaccionó, sé. no, 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 perdón, yo a coger, no, Sí. no, a Coger un tomar, taxi en así. Madrid o así significa Entonces algo ella dice, diferente. no, 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 pero yo le digo, Ajá. yo entiendo que ustedes usan esa palabra y para mí no representa ni Sí. una vulgaridad o un doble sentido porque estoy contigo y sí entiendo que tú vienes de una parte donde se usa ese tipo de léxico. Y, Está bien chingón. y iba a Ajá, decirte que para mí algunos acentos todavía son más fáciles a comprender que otros. ajá, Por ejemplo, yo diría que el acento mexicano es muy fácil para mí para entender. ajá. Pero, por ejemplo, los de Cuba, de la República Ah, sí, Dominicana sí. o honestamente a veces de Venezuela, es un Ujú. poco difícil a veces porque hablan tan rápido. Sí, muy Tuve que rápido. acostumbrarme a eso también, Ujú. pero sí. Sí, el idioma o la entonación caribeña, la fonética caribeña de los países que están en la costa, pues sí es un poco diferente. Yo también, que yo vengo de una parte que es costa y que también se destaca por hablar ciertamente rápido, diferente, u otro tipo de modalidad, pues Cuba Dominicana sí es otro, prácticamente es diferente, güey, otro idioma, yo podría decir, pero ya si te vas a las partes donde es muy nacionalista, se usan mucho esos modismos, ¿no? Si te vas a Y esos las palabras pueblitos, también, ¿verdad? sí, Por sí. ejemplo, cuando conocí a unos salvadoreños, Ujú. a mis amigos salvadoreños, me dijeron que en vez de decir un plátano o Ajá, banana, sí. dicen guineo. Ah, ok, ok. Entonces, sí. En Venezuela también le dicen de otra palabra, no Ajá, recuerdo muy bien, pero también ajá. es completamente diferente y ¿Tú uno lo se ves? saca de Ujú. contexto, güey, ¿no? Entonces, cuando volví de España, usaba las palabras Ajá, más europeas, más sí, españolas, y aquí me dijeron, no, pero porque ajá, como popote, pajita, the ujú, straw, sí, un montón ujú, de variaciones, pero sí, sí, por eso me he dado cuenta de que el español es un idioma muy rico, como muy, con un montón de palabras, el vocabulario, sí, sí, muy extenso, güey. sí. Ujú. No, y que ahorita, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española está aceptando diferentes palabras que no estaban correctamente escritas o pronunciadas anteriormente, pero Ajá. como la gente las empieza a hacer populares, o sea, se empiezan a hacer populares con una mal estructura o mala entonación que dice la Real Academia de la Lengua. No, pues es muy demasiado popular que ya prácticamente es una nueva palabra, la aceptamos y está en el Sí, sí. diccionario. A veces Entonces del cada vez, inglés también, sí, 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 sí. y cada vez Ujú. más va creciendo el vocabulario y dices, ah, cabrón, si te vas para un estado de diferente país, del mismo país, pues ya, o sea, como que te sacas de contexto y Exacto. suele pasar, o sea, más en ti que pues es un idioma completamente diferente del ucraniano, o sea. Comentabas que vivías hasta los 10 años, viviste allá en Ucrania, Hasta carnal. los ¿En qué parte de Ucrania? A 12 años. 12 ¿En qué parte años de Ucrania? ¿En qué ciudad? a la ciudad de Dnipro. Ah, que está al Eh, Dni- norte o qué? Está en el centro En del el centro. país. Es una gran ciudad de 1 millón de habitantes. Ujú, Ah, y en los años 2000, cuando crecí ahí, honestamente tenía todo. Es una ujú. ciudad desarrollada. Me Ah, ok. encanta. Y quiero visitar mi ciudad natal. De hecho, quería visitarla el año pasado cuando Ujú. fui de intercambio, pero debido a Empezó. la guerra, empezó Ajá. la guerra en febrero, Ah, ok, la ok. invasión total. Sí. Entonces, bueno, Ujú. ojalá que pueda visitar Yo ubico Ucrania después. porque me gusta Ujú. mucho el fútbol. O sea, Ajá. te comentaba que hacía estaba en el ámbito periodístico deportivo y me gusta ver la Champions League y Ajá. participaban como el Dinamo de Kiev, Sí. el Shakhtar Shakhtar Donetsk, Donetsk, que era exacto. uno de los Sí. populares que contrataba jugadores brasileños y los vendía a equipos importantes de Europa. O sea, era muy popular, muy mencionado, muy escuchado el Shakhtar Donetsk, sobre todo porque sí. O sea, decía, pero este jugador brasileño, ¿quién lo compró? Un Bayern Múnich por tantos millones de cantidad y no, el Shakhtar Donetsk. No, que... Pero después ya que como Qué que... bueno, porque la gente sí, los canadienses, sí, el fútbol, sí. Sí, La sí. mayoría no los conoce. Pero en No, Europa sí es sí, muy popular. es muy popular, ¿no? Y por ejemplo, en México, mira, y en Latinoamérica, yo pienso que todos los que seguimos la Champions Ah, conocemos sí. los equipos más que importantes de Sí. Ucrania.
¿Son esos dos u otros se me pasan? ¿No? Ese Kiev, Shakhtar. Kharkiv Metalist, Ajá, creo. Y pues nosotros también, ¿Tienen el fútbol equipo de profesional? Dnipro, tuvimos un Ok. equipo de los jóvenes que Ajá. han alcanzado hace como 4 o 5 años Ujú. la ronda final Ah, de ok. 21 años y Sí. menos de 21 años. Sí, sí, 21 años atrás, ¿o qué? Sí, sí, sí. Ah, ok, Entonces, ok. sí, el fútbol yo diría que es el deporte principal Ajá. de Ucrania. Sí, que Ujú. por ejemplo, yo me acuerdo también Ucrania, yo lo conocí por Shevchenko, güey. Sí, Andriy Sí, Shevchenko, Andrés por Shevchenko que supuesto, ganó por el Balón de supuesto. En los Oro. años, en los años Sí, 2000, que sí. jugaba en el AC Milan. O sea, Ujú. era de mis jugadores favoritos y yo me recuerdo cuando ¿En serio? jugaba. Sí, o sea, Shevchenko le ganó un Balón de Oro siendo un jugador, digamos, no tan mediáticamente popular como lo fue Lionel Messi o CR7 o Ronaldinho, pero mi equipo favorito también de la liga italiana es el Milan. Entonces, pues yo recuerdo esa generación donde estaba Shevchenko, Dida, Nesta, Pirlo también, o Sí. sea, y no, pues, o sea, Shevchenko, y hace poco era director de la selección ucraniana, Ujú. director Sí, técnico. creo que sí. No sé si Ahora, sigue siendo, pero era director, o es, o sea, no sé, no estoy informado ahorita, pero sí se convirtió en el manager. y el boxeo también, no sé si has escuchado de los hermanos Sí, Klitschko. sí, sí, sí. Los hermanos Que se unieron Klitschko. a la guerra, ¿no? O sea, uno de Uno ellos. de ellos es Sí. el alcalde de Kiev ahora. Ujú. Entonces, sí, el deporte, la O sea, política, a destaca el veces. deporte en Ucrania, o sea, podría decir, hay muy buenos deportistas, o sea, pues es un país bastante grande, ¿no? Sí, 45 Ajá. millones. Oye, y hablando de, por ejemplo, yo no sabía que había estados separatistas como Donetsk, como el Donetsk, esa es la provincia, el estado, ¿no? Porque yo me la supe, yo investigué por el tema del fútbol, pues me dio tener la curiosidad y sigo páginas y compartieron que, por ejemplo, Shakhtar Donetsk es una provincia que está cerca de Rusia, que ellos siempre han peleado formar parte de nueva cuenta con el país de, pues que dirige No Vladimir siempre, Putin, no no siempre. siempre. Y Esa que es por las guerras tuvieron que moverse un elemento muy importante Ujú. que sí, creo que se mudaron a Kharkiv, sí, a Sí, la ciudad más cercana, una muy gran ciudad también. sí. Es que pues todo empezó en el año 2013-2014, Ujú. gracias a la inversión con mucho dinero, mucha influencia del Ajá. gobierno ruso. Ajá. Crearon unos grupos separatistas Ujú. en el occidente, en la parte oriental del Sí, sí. país. Donetsk, Lugansk también. No, en los años 2000, cuando yo viajaba para las competencias de baile, por ejemplo, Ujú. o por cualquier razón, Ujú. ah, son los mismos ucranianos que los ucranianos en mi región. Sí hablan ruso la mayoría de ellos, como en mi Ajá. región también, Sí. pero el hecho de que están muy cerca de la frontera, muy cerca de Rusia, no significa que la gente quiere reunirse con Ah, ok, Rusia. ajá. Es, es es un sujeto Ajá. que No, ¿todo bien? esto sí, estoy Sí. mirando. No, Sí. dale, dale, sí. He hecho una investigación hace 5 meses, antes de graduarme de la Universidad de Concordia, sobre la ola enorme de desinformación de la parte del gobierno ruso. Ajá. Y esto incluye la ideología Ajá. con el narrativo, the narrative, de que la gente que habla ruso en Ujú. Ucrania, todos quieren estar con Rusia y regresar a los tiempos de la Unión Soviética. Ajá. De que somos el mismo, how do you say one people? Like el mismo. Somos Somos una unión, la misma nación, a que la misma somos la misma nación. nación, Ajá. que es el mismo país. Ajá. Eso es lo que Rusia quiere que Ujú. todos vayan a creer. Ajá. Y bueno, por supuesto, después de muchas inversiones con mucha influencia, hace 8 años, hace 9 años, una parte de nuestro país Ujú. fue ocupada por los separatistas. Ah, ok.
Que esos Y separatistas fueron creciendo gracias al gobierno de Rusia, que fueron sí, como promoviendo o incentivando a la gente que quisiera unirse con esa sí, ideología, los ¿no? prometieron todo, que Ajá. van a ser ricos, van a vivir Sí, sí. mejor, tú sabes. Ajá. Pero si vamos a ver las condiciones económicas, las condiciones de vida Ajá. en esas regiones ahora, y vamos a comparar, te voy a dar un ejemplo. Ujú. La ciudad de Donetsk, Ajá. Shakhtar Donetsk, Sí. fue una de las ciudades donde organizaron el campeonato de Euro, Ujú, de ¿verdad? la EU, En el sí, año sí. 2012. Sí, sí. Beyoncé, Rihanna vinieron y tuvieron sus conciertos en la ciudad de Donetsk. Fue una Ajá. ciudad europea desarrollada. Ajá. Y bueno, si miramos Donetsk ahora, lo que hay ahí es como no hay comparación. Aunque el tiempo continúa, estamos en el año 2023, Ajá. desafortunadamente regresaron hace como 10 o 15 años, si no más. Sí, sí. Y ahora la misma situación está pasando, o por lo menos es el objetivo del gobierno ruso, de hacer la ocupación de una mayor parte de Ucrania. Que ya Ujú. oficialmente, por ejemplo, miré un comunicado que ofreció Putin por televisión y salió en las redes sociales. No le he dado seguimiento para poder decir si es verídico o si en verdad se efectuó, pero supuestamente ciertos estados, provincias del estado de la frontera, como lo acabas de mencionar, Donetsk, pues se unieron. Oficialmente ya forman parte del gobierno ruso, del territorio ruso. Pues ¿Es cierto? legalmente sí. Legalmente sí, o sea, Es una ocupación, es una ajá, anexación, como ajá. lo hicieron con la península de, no sé cómo se llama en español, Ajá, Crimea. ajá. Crimea. Ah, Crimea, de Crimea. Crimea, la misma cosa ha pasado. Pero fue independientemente los pobladores, la población de Donetsk firmaron o independientemente ellos se unieron por gusto Pues o fue que Rusia... organizaron ajá. las elecciones, el Ah, ok, referéndum, ok, sí, sí. y Votaron. según los resultados, como el 90%, como en la Corea del Norte, tú Sí, sabes, sí. el 90% de la población técnicamente votó por la La unión. reunificación, Ajá, como ellos lo llaman, ajá. con Rusia. Pero Pues quiero pensar que ujú, a tu entender o fueron manipuladas las votaciones. no solo manipular las votaciones, el resultado, pero también, sino también los soldados rusos, cuando Ujú. estaban dando los papeles para votar, hay videos que estaban caminando con los como Ajá, AK-47s, sí, sí, las sí, metralletas, sí, bueno, con las sí, armas. las armas Y bueno, 47. cuando es un soldado ruso con las armas, ¿cómo vas a votar? Sí, pues ¿Contra cuando... Rusia o...? Bueno, casi, casi como que Entonces, te ponen la sí. pistola, ya sabes, puto. Ándale. Y en el Ah, otoño, el año pasado, en el año ajá. 2022, el ejército ucraniano ha liberado la ciudad que se llama Gerson. Ah, ok. Y ¿Que durante la... está en el sur de En el sur, Ucrania? sí, en el sur de Ujú. Ucrania estaba ocupada Por por Rusia. los rusos durante Ujú, muchos meses ujú. y también organizaron las elecciones allí Ajá, ay, sí. también. Y durante el primer día, los videos como los ucranianos en otras regiones estaban llorando de felicidad porque tú podías ver la avenida principal, todas las calles con las banderas ucranianas, la Ah, ¿en gente serio? gritando, cuando ellas veían Ajá. a los soldados ucranianos en su propia ciudad, en Sí, la ciudad sí. ucraniana. Sí, sí. Es difícil describir la emoción. Ajá. Y bueno, entonces, sí, honestamente la propaganda rusa en la televisión, la Ujú, propaganda que afecta su propio país, ujú. la nación rusa, y lo que algunos ucranianos también están, Sí, sí. especialmente en las zonas ocupadas, están Ujú, viendo su televisión ujú, debajo de su control, y es una máquina muy poderosa, es una ujú. máquina muy poderosa porque están gastando millones y millones de dólares todos los días para que la gente apoye Ujú. a- al gobierno. Al gobierno. Te iba a comentar,
yo, por ejemplo, todos estábamos especulando antes, previo a la guerra, o sea, pero Rusia va a invadir Ucrania, o sea, ¿cómo va a ser posible que se genere otro tipo de guerra en estos tiempos donde Sí, posiblemente se hablaba de el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y que sabes si todo el mundo sobreviviría a este tipo de, pues, de enfrentamientos, de confrontaciones, porque tú sabes que el alcance tecnológico de armamento nuclear es sí. inmenso, que una Tercera Guerra Mundial podría acabar con todo el mundo entero prácticamente, carnal. Eh, a lo que yo sé o a lo que las noticias obviamente se difunden en los medios, es de que Ucrania estaba, el presidente Zelensky, Sí. o sea, Ujú. estaba en reuniones por querer unirse a la OTAN. O sea, a la OTAN que es liderada por Estados Unidos. Entonces todo esto llevó a hacer un hincapié para que Rusia, por permitir, o sea, por tener a Estados Unidos cerca, a países de primer mundo que son potencia mundial cerca de su territorio, que Ucrania, por ser parte de la OTAN, pues iba a permitir bases militares en su país, pues Rusia por esa apuesta, supuestamente por eso, pues decidió ir en contra y también fue un motivo principal para poder invadir Ucrania. ¿Fue real eso, carnal? O simplemente fue como una razón, una teoría simple que Una se difundía? teoría como la misma teoría de como el presidente ruso lo ha dicho, la denazificación y Ajá, la demilitarización de Ucrania. ajá. Ah, Ahora podemos ver los resultados. Después de la guerra, si voy a volver a los objetivos Sí, sí, sí. de Ucrania, Finlandia y Suecia, Ajá. Sweden, Sí, 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 Suecia. Suecia, sí, sí. Ahora podemos ver que Finlandia y Suecia ya son miembros de la OTAN. Ajá, Y ahora tenemos una frontera muy, muy larga entre Finlandia y Rusia ajá. de esa organización militar. Ujú. Entonces los objetivos, Rusia está, según su gobierno, estaban peleando o querían, no querían que OTAN... Asentar a bases militares cerca de su territorio. sí, y ahora el resultado es lo contrario, ¿verdad? En Finlandia. Y bueno, su reacción fue, bueno, no vamos a respetar la decisión de Finlandia y punto. Ujú, Entonces, esa organización ya estaba en las fronteras de Rusia antes. ujú, Y decir que nosotros vamos a invadir a otro país para que no nos ataquen. ujú. Ahora más que nunca, el objetivo oficial de Ucrania, el objetivo del gobierno y el apoyo de, yo diría, de la mayoría de los ucranianos Ujú, es que tenemos que ser parte de la OTAN para que el ataque, para que la invasión, otra invasión, no se ocurra sí, sí. en el futuro. Ujú, en Porque efecto. si no, mira lo que ha pasado. Ujú, Mucha gente aquí también, en los Estados Unidos, en Canadá, ujú. pensaban que nuestra capital, que Kiev, Permanecer iba fuerte. a perder. No, Ajá, pensaban que iba a perder en 3 días o en una ajá. semana. Pero el ejército ucraniano y ah, la nación Ujú. ucraniana Sí, sí. resistió tanto que nunca, que más que otra gente pensaba. Ujú, sí. Entonces, gracias a esto y por supuesto ahora gracias al apoyo financiero, bueno, sí, Ujú, sí, al sí. apoyo financiero, al apoyo militar también, Sí, porque Ucrania ujú, sigue de pie, sigue sigue de pie. luchando. Sigue luchando, Ujú, sigue de pie por defendiéndose. Ca. Entonces, el principal motivo no fue por unirse a la OTAN. No fue ese motivo, o sí fue, en ¿qué? resumen. La invasión. Sí, la invasión. La invasión, el principal motivo es que Rusia piensa que la gente que habla ruso Quiere volver a quiere volver y quieren crear la reunificar. segunda versión de la Unión Soviética. Quieren reunificar la Unión Sí, Soviética. sí, sí, sí. No Ah, solo Ucrania, otros ujú, países también. Entonces, pero no lo pueden hacer, por ejemplo, en Estonia, porque Estonia, el país que también era parte de la ajá. Unión Soviética, Sí. no pueden hacerlo porque ya son miembros de OTAN.
Ujú, ¿Tú lo ves? ujú, sí, sí. Pero la invasión fue posible en Ucrania porque legalmente otros países no tienen que mandar sus soldados a nuestras fronteras. Sí, porque no pertenecían en ese entonces, o no, no siguen no pertenecen todavía a la OTAN. Por eso fue la justificación de Estados Unidos o de otros países en no irse directamente contra Rusia en el primer sentido, porque pues cuando sucedió la invasión, Ucrania estaba como en pláticas, ¿no? De unirse, pero por eso fue de que Estados Unidos nos apoyó directamente contra Rusia. La Unión Chequea. Europea también. Es También, o que sea. la situación social está cambiando. Sí, Ahora sí. más que nunca, pero durante los últimos 15 o 10 años también, especialmente entre la generación joven, Ajá. porque los jóvenes y Ujú. muchos ucranianos, más que en los años 90, por ejemplo, querían ser parte de la Unión Europea porque ahora nuestra sociedad tiene valores más europeas, Ujú. por lo general, que los de la Unión Soviética, como en Ajá. el pasado. Sí, sí. Por supuesto, sí, todavía hay gente que, Con especialmente la pensamientos gente mayor. de la tercera edad, Sí, la ¿sí? gente mayor. que y para ellos su juventud, tú sabes, sus años, que, oh, yo extraño la Unión Soviética. Sí, nadie está diciendo que, oh, esta gente no existe. Pero ahora, con el progreso, Ujú. ah, el- solo vamos a seguir adelante si vamos a continuar Sí, sí. en la familia europea. Ajá. No, y que Y a Rusia Ujú. no le gusta eso. Ujú. Esta es, yo diría, la razón principal. Ajá. Y por supuesto el control de, por ejemplo, la península de Crimea. Sí, Está en el pues. sur, está en el mar Ujú. Negro. Negro, sí. Y tantos recursos, tanto control de esa región Ujú. es muy precioso. Y una para un país que era una, ¿cómo se llama? Empire. Ujú. Una potencia MP, mundial. sí, una potencia Sí. mundial y la Unión Soviética durante Ujú. muchas décadas. Sí, sí. Por supuesto, ahora quieren tener el mismo nivel de poder y el mismo nivel de influencia Ujú. y ahora lo están haciendo con la invasión. Ujú. Que Ucrania también pues se destaca por tener buena energía nuclear, o sea, crea bastante, tiene buenas plantas de energía nuclear, Sí, buenos eso también. gases también produce natural y que pues también se hablaba de que fue una razón más para que Rusia pues quisiera invadir y reunificar Ucrania, que es de los países que se separó pues más grandes, ¿no? Ucrania es muy grande, o sea, Sí, muy grande es el país territorialmente. más grande que es De, de Europa, si solo ajá, están hablando de los países que sí, solo están en Europa. Y el hecho que es muy importante que, ah, y para mí, para muchos ucranianos también, es como, no sabemos cómo es posible, ajá, pero millones de rusos en Rusia creen todavía que es una liberación del ajá. país, que que están liberando a la gente del gobierno Ujú. que nosotros, que los ucranianos Sí, no han elegido. de la oposición, tal Sí, vez. Sí. Según. según Putin, por Ajá. ejemplo. Y entonces, pero vemos los resultados de esta liberación. No sé Ujú, si te acuerdas de, por ejemplo, lo que ha pasado en la ciudad de Mariupol. ujú. ¿Te acuerdas? ¿En Rusia o en Ucrania? En Ucrania. En- El mm, año pasado, ujú, pues teníamos una palabra clave. Teníamos una ciudad de 400,000 habitantes, una ciudad grande ajá, en la costa, en el sur del país. Se llama Mariupol. ujú, Y si alguien va a ver como en las imágenes de Google, Mariupol ujú, 2022, han bombardeado el 90% de la ciudad, ujú, incluso los edificios residenciales, ajá, la población civil. Según el alcalde de Mariupol, elegido por los ucranianos, más de 20,000 personas fallecido. han Ujú, fallecido, que los misiles, ujú, las bombas rusos han matado a más de 20,000 solo en una ciudad.
Y entre ellos Entonces, menores de edad también y todo, ¿no? por supuesto. Ujú. La gente que hablaba ruso, la gente que no tenía problemas con Rusia como el otro país, pero entonces, ¿pero a quién están liberando? ¿A quién? Ujú. Sí, se están atacándose entre ellos mismos, las personas que supuestamente son bilingües que predominan con el idioma ruso, los están dejando morir a base de sus mismos ataques. No tiene coherencia, ¿no? Definitivamente, carnal. Y yo, de hecho, yo entrevisté a una familia de esa ciudad, de la ciudad de Mariupol. Ajá. Vinieron a Montreal hace un año Ujú. y lo que sobrevivieron, me Ujú. contaron, fue un infierno en la Ujú. tierra. Sí. Porque al principio, durante los primeros 5 días más o menos de la Ujú. guerra, en la ciudad de Mariupol, la situación ya era tensa, Ujú. pero no podían ver los resultados, los ataques en el centro de la ciudad. Pero Ah, ok. después, el agua, la electricidad, el gas, todos los recursos esenciales para vivir han Ujú. desaparecido. Sí. Y la gente estaba viviendo así durante muchos meses. Algunos, no muchos no sobrevivieron eso. Y entonces la gente que pudo ah, escapar, ahora como si fuera una pesadilla. Ujú. Entonces, otra vez, ¿de qué liberación estamos hablando? Sí. La gente que hablaba ruso, pero quería estar con Ucrania. Ujú. Pues ya algunos están muertos o perdieron todo su territorio, todos sus bienes. O sea, atacaste a esa población que supuestamente estás defendiendo, que se tuvieron que mover de su vivienda y los despojaste de todos los bienes materiales que habían construido a lo largo de su vida, por generaciones. Sí. Imagínate lo terrorífico que puede ser y la pesadilla como mencionas. Yo he platicado aquí también con gente de Ucrania que vinieron a pedir refugio por lo de la guerra y la verdad pues que se les nota y la verdad que está demasiado gacho o muy mal por decirlo así, eh, que pues tengan que perder todo, carnal, los bienes, lo que has construido a lo Sí, largo de perdieron todo durante muchas generaciones, décadas. negocios, bienes, casas, todo lo material Exacto. y todo lo que tus generaciones antepasadas pues se esmeraron para poder construirlo y venir por una idea loca de un presidente dictador que lleva más de décadas al mando del Ujú. poder y pues es totalmente injusto, ¿no? Sí, y lo que es triste es que ahora, pues, en agosto del año 2023, he hablado con mucha gente aquí en, Ujú. en Montreal o en general en Sí, Canadá, sí. y tú sabes, la gente empieza a olvidar de que la guerra continúa, de Ujú. que, por ejemplo, algunas personas me han preguntado, entonces, ¿qué tal la situación? ¿Ya todo está calmado? ¿Todo bien? Aunque estos ataques Siguen sigan promoviéndose. con el mismo efecto, con la Ujú. misma ah, amplitud. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, sí, en los edificios también, no solo en las regiones cerca de la frontera Ujú. o cerca de las zonas ocupadas, sino también en el occidente del país, en la Ujú. capital, Sí. los drones Ajá. de Irán también, casi todas las noches, pero la gente ah, continúa viviendo y Oye, y yendo adelante, Irán, o porque sea, mencionaste Irán. tratan de ¿Irán hacer... también apoya a Rusia con el tema de armamento o estratégicamente? O sea, ¿Qué? Irán. Sí, Ah, sí, Irán pues, también. pues sus, ¿cómo se llaman? Los drones. ¿Drones? ¿Los drones? Los drones Shahed, Ujú. Ah, Shahid drones, ¿a poco? sí, vienen de Irán. Ah, Entonces, sí. sí, ya no es un secreto. Ah, Entonces, por eso pues, es difícil para ajá. Ucrania todavía. Y hay gente que Y, sigue viviendo en las ciudades que son atacadas o ya, por por ejemplo, supuesto, millones de personas, millones millones o de sea, porque personas. uno se pone a pensar cuando mira los videos de los bombardeos. Ah, ok, prácticamente toda la población fue desalojada por el gobierno mismo ucraniano o el gobierno ruso, pero no, o sea, hay gente viviendo ahí que puede llegar una bomba y te mata como lo ha pasado, como lo mencionaste. ¿No? Exacto.
Y la gente continúa trabajando, Haciendo su vida normal. Como, sí. Es como si fuera tratando de ser normal, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Como las personas están, por ejemplo, en las ciudades en la parte central o occidental, Ujú. sí, los restaurantes están abiertos, Ah, las ¿sí? escuelas. Ah, Entonces, porque tú sabes, un año y medio ujú. después, sí, es difícil siempre vivir así. Pero ¿por qué Eh, hacerlo? ¿Por qué hacerlo y por qué no buscar otras oportunidades en diferentes territorios? O sea, ¿por qué continuar con el, por qué asimilar? Tratar de asimilarlo, tratar de resignarse tal vez de que pues tienes que vivir con eso. O sea, ¿por qué no moverse? ¿Por qué continuar con la vida normal? ¿Cómo lo miras tú, O, a tu por percepción? ejemplo, ¿por qué no se fueron, por ejemplo, Sí, a ¿por qué no se Polonia o fueran algo a así? otros? Sí, o sea, Pues algunos de mis parientes, Ujú, al principio de la guerra, ujú, cuando fue un choque total, y nadie sabía lo que iba a pasar ujú. 2 meses o un mes más tarde. Sí, fueron a Polonia o Alemania, Canadá también, y Ajá. honestamente el apoyo que recibimos de esos países, el apoyo social, como las naciones nos han dado la bienvenida. Ujú, Sí, es que los ucranianos realmente están agradecidos por ujú, eso. Pero al mismo tiempo, cuando cuando tu papá, tu marido o tu hijo está en Ucrania, porque los hombres, la mayoría de los hombres todavía no pueden salir debido los a la reclutan. ley de la guerra. Ujú. O porque sí, esto también es posible, ¿verdad? Y O sea, no pueden salir no, porque tienen que ser reclutados para pelear por su país. no tienen que ser, pero es una posibilidad. Ajá, Siempre, pues no están reclutando a todos, ajá. pero no puedes salir si, por ejemplo, si tienes 30 años o 25 años y eres hombre y no tienes 3 o 4 hijos, es seguro que hay excepciones, pero si es un hombre de 25 años, eres joven, Ujú. no vas a poder salir. Y Ahora por entonces, la guerra. sí, por Pero antes supuesto, sí podía salir. Antes de la guerra sí podía salir. por supuesto. Ajá, ok. ¿Por qué no? O sea, sí. Sí, sí, no, Ujú, pero y por eso las mujeres y las familias dicen, pues, aunque sí, podemos vivir salvo como en más seguridad ajá. en la Unión Europea, por Ujú, ejemplo, pero nuestros maridos, nuestros hijos están en Ucrania. ajá. Entonces ellos volvieron. Mucha gente empezó a volver hace un año. Ajá. Y bueno, porque la gente, el nivel de De patriotismo, patriotismo, sí, el nivel de nacionalismo patriotismo fue muy grande, ¿no? ahora es más grande. Y el país realmente es más unido que nunca. Ujú. No, y sobre Entonces, todo, sí, porque si todos se van a ir, ¿quién va a quedarse para defender el país y exactamente. para desarrollar la economía del país, tú sabes? Entonces, es algo que sí, casi todos tienen la oportunidad de salir, pero hay muchos factores que... Pues ah, determinan, o sea, como lo mencionaste, hey, si no tienes cierta edad que te pueda justificar que salgas del país y no tienes parentescos como ujú, hijos o padres mayores que dependan de ti, pues prácticamente tienes que quedarte por si hay una opción de servirle al país, o sea, por estar ahí, tenerte ahí, que puedan contar contigo. sí. Sobre todo, es indispensable. En todo país que tiene conflicto, pues suele pasar y esta vez no la excepción. Yo miré en las noticias también que inclusive deportistas, boxeadores famosos y también futbolistas fueron a Ucrania a defenderlo. O sea, se Sí, 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 miraron muchos fotos, actores, sí. muchos deportistas, mucha gente en el show business, Ajá, ¿sabes? Cualquier persona, sí. el país, como Ujú, acabo de decirlo, es más unido ajá, ahora. ujú, Entonces, y solo así es posible defender ujú. tu propia nación. Sí, miré, por ejemplo, que subiste un video en tus historias de que atacaron el lugar donde vivías también. O sea, fue Sí, en atacado, o sea, tu ciudad natal, o mi sea, ciudad también. natal, este invierno, Ujú, una, una Rusia estaba bombardeando mi propia ujú, ciudad sí, muchas veces y todavía el mes pasado también, ajá, pero en enero, creo que fue en enero, un edificio de ujú, 9 o de 10 pisos ajá, fue derrotado completamente por los misiles. ujú. Y más que
40 personas murieron solo en un ataque. Un ataque, güey. Imagínate. Entonces, y después entonces la gente tiene aún más motivación para luchar, para... Seguir firmes. sí, sí. Ujú. Entonces, los ucranianos no se van a rendir. Ujú. Y creo que ya es obvio. Ajá. Sí. No, ¿y cómo prevés, por ejemplo, a qué punto va a llevar todo este conflicto? O sea, ¿va a durar años o va a haber un acuerdo entre países? Ahorita el presidente de Ucrania, ¿cómo está trabajando, cómo está canalizando, sobrellevando la situación? Sé que ha tenido reuniones con presidentes como Joe Biden de Estados Unidos y también de la Unión Europea, de diferentes países que pertenecen a la OTAN. Pero tú cómo prevés a tu análisis periodístico o tú a lo que has convivido con ciertas personas que han sufrido este conflicto, pues tal vez va a durar otro año o va a haber un pacto, un Ujú, negocio ahí que pueda pues calmar un ujú, poco los decibeles, ujú. ¿no? De este. Pues mira, no voy a hacer una predicción exacta porque es casi imposible. Es Sí, casi imposible, definitivamente. los expertos Ujú. tampoco saben, pero el objetivo principal de los ucranianos es liberar todos los territorios, toda Ujú. la zona, todas las regiones Sí, sí. que están ocupadas. Crimea también, el Ujú. sur del país, la Ujú. parte oriental, Ujú. porque son ucranianos que siguen viviendo en la ocupación. Ajá. Por supuesto, hay que ser también realista de que estamos luchando contra el ejército ruso Que es y una tienen, potencia mundial, ¿no? pero aunque estaban diciendo que es el segundo ejército más poderoso del mundo, lo que podemos ver en Ucrania es que la invasión, su misión inicial, no ha pasado gracias Ujú. a la resistencia de Ucrania. Sí, sí. Bueno, entonces ahora la iniciativa militar, aunque bueno, en agosto todavía no sabemos Ujú. hasta dónde y con qué velocidad esto va Ujú. a pasar, pero he visto muchas investigaciones y muchos sondajes, Sí, ¿sí? sí. Sondeos, sondeos, Muchos sondeos. sondeos que la gran mayoría de los ucranianos están listos para pelear hasta la final. Sí. Entonces vamos a ver. Y esto también depende mucho del apoyo que recibimos de los países occidentales, Ujú. porque sin el apoyo militar, pues... Inclusive Canadá, yo sigo las páginas oficiales de la Army aquí en Canadá y ellos brindaron equipo y también entrenamiento a los soldados ucranianos porque pues también apoyan junto con Estados Unidos y la OTAN, pues también Canadá forma parte de ese apoyo, ¿no? De ese soporte que funge para los ucranianos, para los soldados ucranianos que siguen ahí al pie de la guerra. Eh, Miré algunas noticias, por ejemplo, Vladimir Putin, que ha dado mensajes y sobre todo para su país y que siguen siendo boca a nivel mundial, comentaba que pues que iban no estaban luchando, que se le hacía prácticamente injusto el que países como lo acabas de mencionar del occidente o de la Unión Europea pues estuvieran como no queriendo, como por debajo del agua, diciéndolo coloquialmente, apoyando a Ucrania y pues lo mira como todos contra mí solo, ¿sí me entiendes? O sea, él lo mira como que pues no se le hace, lo mencionaba, que aunque se unan todos completos, pues ellos también iban a seguir luchando Pero porque... la pregunta es, ¿qué está haciendo un país en un otro país Ajá, extranjero? sí, sí, Es la pregunta principal. ajá, La pregunta no es por qué los países de la Unión Europea o Canadá, los Estados Unidos están apoyando a Ucrania. ¿Qué está haciendo Rusia en un país extranjero? ujú, sí, creando Con lo, conflictos. Ujú. y Y, mm, y lo mira y ellos tratan de enviar ese mensaje. miles de muertos también. No, y comparte ese mensaje victimizándose. O sea, haciéndose la víctima de que, pues, de por Sí. qué están creando esos países una guerra indirecta contra Rusia, estando por detrás de Ucrania y queriendo tumbar a Rusia, usando como Ucrania como un escudo Ujú. y ellos aportando, pues, militarmente con armamento, apoyando económicamente, aprovechándose la situación de tu país de como terceros y una guerra de terceros, de que los países de la OTAN
entre ellos sobre todo Estados Unidos, pues interesado en tener ese soporte de Ucrania para que debilitar Rusia. O sea, haciéndose, yo lo canalicé así, o sea, haciéndose como el papel de víctima y como lo mencionas. Porque eso, pensaron que la invasión iba a ser muy fácil. Sí, en Muy serio. fácil, muy rápida. Ajá. Que iban a invadir la capital, Kiev Rápidamente. también, muy rápidamente. Y porque esa fue la realidad en el año 2014, con lo que pasó en Crimea. Ujú. Y bueno, ahora el resultado, como obviamente, es un poquito diferente, Sí, ¿verdad? definitivamente. Y entonces, el Kremlin Ajá. sigue diciendo que el apoyo militar del Occidente es una escalación del conflicto, Ujú. pero para ellos el conflicto, ¿cuál es su objetivo? El objetivo principal es tener debajo de su control todo el país de Ucrania, Sí, sí. porque si no, nunca van a parar. Ujú. Y si, por ejemplo, en un universo paralelo, Paralelo, sí. sí, en un universo paralelo, ah, alcanzan su objetivo, Ujú. pues Rusia va a estar aún más cerca de la frontera de Polonia y otros países van a ser los próximos. Sí, sí. Y por ejemplo, Polonia, Latvia, Estonia, ellos países tienen miedo de que, o por lo menos están preocupados de que sin Ucrania, pues lo mismo iba a ocurrir con ellos. Sí, o sea, en un futuro. Pero no va a ocurrir porque hay una diferencia, son miembros de la OTAN. Sí. Entonces, Y el reglamento está bien claro, o sea, tratas de invadir a un país miembro artículo de la número OTAN. 5, sí. Sí, y se te va toda la OTAN encima y Entonces, fue lo que, pues, en ese proceso de unión de la OTAN a Ucrania, pues, le ha impedido recibir el apoyo directo, por decirlo así, ¿no? Porque los países están, o sea, Estados Unidos sigue apoyando, invirtiendo millones de dólares en armamento para poderles enviar, Canadá también, Francia también, si no me equivoco, u otros países de la Unión Europea. Miré también unas noticias donde parte del conflicto, parte de la frustración que ha presentado Vladimir Putin en sus, por ejemplo, comunicados, hubo como un golpe de estado de unos militares rusos. ¿No sí, miraste tú? por O sea, supuesto. tú lo por supuesto. No, compartiste. estaba Tú lo trabajando compartiste. en la radio O sea, ya. pero fue un golpe y- militar de militares Sí, rusos que quisieron voltear bandera, ¿o cómo fue? es una... Bueno, el grupo militar se llama Wagner y es un grupo privado militar Que contrató Rusia. que contrató Rusia para ayudarles con la invasión en la parte oriental de Ucrania. Ah, ok. Y hubo un malentendido o un conflicto entre el poder, tú sabes, en realidad no sabemos exactamente como la razón principal, Sí, en pero efecto. según muchos expertos, sí, hay malentendidos, conflictos, desacuerdos entre el gobierno oficial de Rusia y el ejército privado. Sí, sí. Por eso, para mostrar su fuerza, ellos entraron en una ciudad en el sur de Rusia, después pues querían alcanzar o seguir hasta Moscú. Pero después de algunas llamadas entre los políticos, cerraron su misión. Ajá. Y bueno, ahora Dios sabe lo que está pasando con el jefe, porque algunas semanas estaban hablando del cambio del jefe del ejército militar, Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, su nombre. Estaba en Bielorrusia, después se fue. También tiene una influencia en África. Entonces, mira, es un... Estos grupos Sí. militares privados, o sea, sí hay, sí existen. O sea, Sí, pero al mismo tiempo Putin había dicho que técnicamente no tenemos una ley para los militares privados. Entonces, es como sí, muy riesgoso, ¿no? También puede ser. En este caso, o sea, no hay una ley y ellos son independientes y pueden actuar como ellos consideren, ¿no? Sí. Pero honestamente, aunque
muchos ucranianos y el resto del mundo estaban Ajá. viendo con mucha atención lo que estaba pasando durante un día o un día y medio Ajá, sí, sí. con, sí, eh, con su misión muy corta Ujú. en Rusia, pero la realidad no ha cambiado para Ajá. Ucrania. Sí, Todavía recibimos los ataques, sí. las bombas, los misiles. Los Ujú, misiles. ujú. Entonces, nos da igual, honestamente. Bombardeos sí, pero siempre ha sido controlado por Ucrania. Ujú. ¿Qué es lo, cómo lo Es miras tú? es el corazón de la Exactamente, capital. exactamente. Por En ser f- el Ujú. corazón, tú lo miras que es un punto importante a defender. O sea, de ahí, Por o supuesto. sea, de ahí va a partir quién lleva la delantera. O sea, Por eso los rusos en febrero del año pasado entraron de la frontera de Bielorrusia, ajá. de la frontera del norte Sí, de Ucrania, sí. porque Kiev está Está más. muy cerca. Ujú, Pero gracias a la resistencia, no pudieron completar su objetivo. ujú, Y entonces, por eso dijeron que, oh, bueno, nos vamos a retirar nuestros ujú. soldados. ah, eh, de manera voluntaria Ajá, lo dijeron, pero obviamente ajá. sin resistencia del ejército ucraniano, ya en un universo paralelo, Kiev Sí. sería controlado por, mira, no, no vamos a hablar de De los lo que, posibles, de sí, lo de que los pueda pasar, posibles. porque sería especular o tener una expectativa de que, pues, prácticamente estás defendiendo eso, ¿no? También el orgullo, el honor por tu país, el apoyo indirecto, pues también funge un papel importante para los soldados que están allá. O sea, ¿cuántos ucranianos no están fuera del país y siguen apoyando con su buena vibra? Y Por eso también es supuesto. motivante, o sea. Sí, por supuesto, con muchas Sí, manifestaciones, exactamente. O sea, donaciones también al ejército, a sí. los refugiados también, porque Inclusive aquí en tantos, Canadá también hacen sí, como eventos como donaciones también para la gente allá, ujú, y soldados y todo, me ha tocado mirar en internet, güey. O sea, es apoyo mundial, sí, es un apoyo mundial. y espero que la gente no vaya a olvidar de que la Ajá, guerra continúa, sí, sí. porque es muy fácil decir, bueno, ya estoy harto de leerlo en las noticias, Ujú. pero imagínate de qué manera los ucranianos están hartos de aguantar la guerra, el horror todos los días. Una pesadilla totalmente levantarte y escuchar que en un parque, tal vez, un ejemplo, bombardearon un área pública, Sí, estuvieron tres niños o gente paseando por ahí, casi todos los días, todos casi los todos los días. días y nunca sabemos en qué ciudad eso va a Va a pasar. pasar, o sea. Sí, en cualquier edificio, en cualquier Sí. ciudad. ¿Tú Entonces, sigues teniendo prácticamente toda tu familia está en Ucrania sí, o sí, todos se sí. vinieron Mi familia, como mis papás, mi hermana están aquí ujú, en en Canadá? Canadá. Sí, Pero todos mis parientes sí, sí. están en Dnipro, ¿Y en ellos mi ciudad. siguen como cuidándose de todo, al tanto, o se están uniendo a los servicios, por ejemplo, de voluntarios para ayudar? Algunos sí también, algunos, Ajá. pues casi todos, si no todos, están mandando dinero a Ujú. su propio ejército Ah, porque, sí. por ejemplo, si quieres salir, la gente dice, mira, todos tienen que vivir porque la vida es corta. Ajá. Y bueno, todavía es posible divertirse, Sí, sí, sí. divertirse y reunirse con amigos, pero, por ejemplo, si pagas $20 por, no sé, en un restaurante, pues manda el 15% de eso para el ejército. Ah, Nunca ok, ok. olvides de que tienes la oportunidad de vivir casi como si la vida fuera normal, Ajá. gracias a la resistencia del ejército ucraniano. Ah, ok. Y la gente, honestamente, la gente siempre se acuerda Sí. de eso. Y bueno, pero sí, para contestar tu pregunta, sí, mis parientes trabajan, Viven su vida sí, viven normal. su vida normal. Y, por ejemplo, después se despiertan a las 3 de la mañana cuando hay una explosión a 1 kilómetro de su propia casa. Ah, Y el ok. próximo día vuelven al trabajo
Oye, Y la gente, tú sabes, la gente vive como la rutina moderna Ajá. también. Los adolescentes están grabando los TikToks. Sí, Hay sí, todo. influencers también, como la gente sale a las citas. Toda una vida completamente normal Sí. en nuestro siglo, en las ciudades modernas, con bombas Ujú. que llegan casi todos los días. Ujú, ujú. Y que te puedes, digamos, es impredecible saber si escuchas una bomba a las 3 de la mañana, que 1 kilómetro de distancia. Imagínate que pueda pensar tu pariente decir, o sea, que la angustia. ¿Qué tal si a las 4 o 5 de la mañana está cerca de mi jardín o en mi casa? O sea, Sí. es totalmente increíble, o sea, cómo puedes canalizar todo eso y tratar de llevar una vida normal. Es Y la frustrante, gente se carnal, está es acostumbrando frustrante. también, muy Sí, muy frustrante, y frustrante, o la sea. gente se acostumbra. Sí, No sé si ¿verdad? es Y, bueno o no, o sea, no, pero pero por está ahí ejemplo, que... cuando hay una explosión, cuando yo leo en las noticias que los rusos han bombardeado mi propia ciudad otra vez. Ajá, Les escribo a mis parientes, oh, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que todo esté ajá. bien. Me escriben, sí, pues sí, había una explosión, pero mañana vamos a la competencia de fútbol. Es increíble Sí. porque de un, de un lado me alegra porque su espíritu, su motivación, como es imposible Ujú. ah, derrotarla, Sí, sí, sí. pero al mismo tiempo no es normal que la gente sigue viviendo así. Pues imagínate la capacidad para captar o para procesar las malas situaciones, las agridulces situaciones que te puede presentar la vida. Si ya se te hace normal presentar ciertos ataques de bombardeos de un país extranjero y vas al día siguiente a jugar una competencia de fútbol, imagínate qué más fuerte puedes canalizar que no sea eso. O sea, ya estás preparado para todo mentalmente, Sí. estás en otro nivel, carnal. Y mi O sea, propia es increíble. gente, sí, mi propia gente, los Sí. ucranianos me motivan así. Que, ¿sabes? Cuando estoy cansado, cuando sí, cuando hay algunos desafíos o dificultades, pues siempre me acuerdo de que la gente ahí Ajá. tiene eso y además están viviendo en esas condiciones de guerra. No, increíble. Entonces, me motivan, es una Ujú. inspiración en serio y por eso estoy orgulloso de ser ucraniano. Sí, Un ucraniano que habla español. sí. No, y que lo hablas muy Eh, bien no, y motivan a todo el mundo. O sea, ¿cómo puedes, o sea, mírate en el espejo de ellos y compárate de qué te puedes quejar tú? O sea, uno como ciudadano de otro país, de otro territorio, ¿de qué te puedes quejar? Si tienes prácticamente todo y si no lo haces a veces por tu necedad o por tu flojera o sí, por tu incompetencia mental, porque prácticamente la mente es la que juega un papel fundamental para poder ejercer ciertas acciones que te puedan llevar Sin tu día a duda. día mejor, ¿no? Sí, Y sí. si no quieres ir a trabajar mañana porque te sentiste un poco cansado, Ujú. imagínate si hay una guerra Sí, bro, de por medio y no quieres ir a trabajar y vas a trabajar. O Ujú. sea, ¿qué justificación tienes entonces para no ir a trabajar, carnal? O sea, eso es Sin duda. sin duda Cuando no alguna. tienes ganas de trabajar en la mañana, Ajá. yo estoy cansado, sí. No, Somos afortunados y sí. no, afortunadamente, o sea, uno se mira en el papel y hay algo muy contrastante lo que pueda pasar en otros países. Y ahorita el conflicto, sin duda alguna, está en todos los ojos de todas las personas de todos los países, prácticamente primermundistas, occidentales o que estamos a la vanguardia con el tema de las noticias, ámbito Ujú. periodístico. Eh, brother, ahorita, ¿qué es lo que sí? O sea, tal vez piensas que la empresa te está preparando para poder llevar un reportaje en Ucrania. ¿Te gustaría a ti ir a Ucrania y hacer un reportaje si te lo piden? O sea, Pues mira, si regreso a Ucrania no voy a poder salir, porque todavía si soy... por la regla que comentas. ¿Mm? Por la regla que Sí, comentas. exacto. Entonces, ¿Ahorita tienes cuántos años? ¿Veintitantos tienes? 22. ¿22? 22. No, pues está bien Sí, joven. entonces técnicamente, y por eso, por ejemplo, como turista también, si voy a Ucrania no voy a poder salir. Pero tú sabes, ahora el poder del pasaporte ucraniano es más que antes, porque ahora los ucranianos pueden visitar
la Unión Europea sin visado. Antes no Como podían. tenías. Antes no, tú sabes, el sujeto de, pues, muchos amigos latinoamericanos Ajá. van a poder relacionar, like relate, Ajá. que para visitar, por ejemplo, los Estados Unidos, si Ajá. eres colombiano, si eres nicaragüense, Pues tú te lo ponen, sabes, te ponen sí. muchas trabas, ¿no? No es tan fácil. Los canadienses aquí, pues cruzan la frontera. Sí, Hola, mo- aquí Ahí tengo mi está. pasaporte. Ah, bueno, que tengan un buen viaje. Ándale. Pues para los ucranianos tampoco es tan fácil. Ujú. Ah, Pero pero ahora es pero mejor. para Europa no era tan fácil antes. No, Ah, ¿en no, serio? en los años 2000. ¿Pero por qué? ¿Porque pertenecía a la Unión Soviética o porque Sí, por creo eso? que es una parte de la razón que Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia, Sí. esos países como de Europa o de Asia Central, Ujú. sí, no tenían el Las mismo mismas nivel ideologías, ¿no? y el mismo nivel de, pues, de desarrollo económico también Ok. en esa década. Sí, sí, Por sí. eso, sí, las reglas eran más estrictas. Ujú. Entonces, para visitar Francia, por ejemplo, desde Ucrania, sí, Ajá. tuve que mandar una aplicación para una visa Sí. y no fue tan fácil. No fue fácil. Entonces, sí, muchos canadienses no saben lo que significa, ¿sabes? Viajar en el extranjero y mandar un montón de documentos para estar aceptados. Ajá, no, Sí. y yo pensaba que era un poco más fácil por pertenecer a Europa, pero sí he sabido que sí Ujú. necesitas el proceso de un visado, pero no tenía idea qué tan complejo pudiera ser, o sea, sí era Sí, complejo, sí, sí sí. ya actualmente no tanto, pero sí se ha mantenido un nivel ahí medio difícil. Sí. Pero ahora con el pasaporte canadiense, tú pues puedes Pues ver todas las oportunidades que ese pasaporte tiene. sí, No solo en el país, que sí puedes votar, tienes tus responsabilidades como Ujú. ciudadano, pero sino también, pues si quieres ir a Londres, si quieres ir a París, a Madrid, pues cuando quieras. Sí. Muchas preguntas, nada que te saque de contexto, simplemente a qué Sí. vienes, cuántos días y ahí te va. Bienvenido. Sí, Ah, pues después de la pandemia, cuando, ¿sabes? Debido a la pandemia, cuando estaba en mi casa, pues casi como todos, durante la cuarentena, todo estaba Sí. cerrado y pues realmente quería viajar un montón. Ujú, Y pues por eso, ya con mi pasaporte canadiense, ujú. ah, pude viajar ¿sabes? Tener la experiencia europea del Ujú. intercambio. Con los Sí, vuelos sí. de Ryanair durante los Ujú. fines, como un día estás en España y después vas a Francia, a Alemania, Sí. después vuelves, como... Sí. Si alguien no está seguro de que si vale la pena ir al ir de intercambio como Ujú. estudiante, lo recomiendo a 100%. 100%. Una de las mejores experiencias de mi vida. Sí. Ahorita, ¿cómo comparas, por ejemplo, ya cambiando un poquito de tema del deporte y que has estado en diferentes partes del mundo, también aquí en Canadá? ¿Cómo comparas Toronto-Montreal? O sea, ¿es la misma vida nocturna, misma vida, la rutina de vida? He sabido que los decibeles son un poco más altos en Toronto por ser un estilo más americano. Sí, Montreal es más europeo, más sin duda. calmado. He notado esta Ujú. diferencia, pues ya había visitado Toronto muchas veces Ajá. como turista, pero este verano me mudé ahí pues solo por 2 meses Ajá. para mi pasantía. Sí, sí. Y yo diría pues todavía prefiero Montreal. Sí, sí. Todavía prefiero Montreal porque aunque los salarios son más altos en Toronto, pero al mismo tiempo es más caro vivir ahí. Ujú. El alquiler, Sí. todo en general El es costo más de caro, vida. el costo de vida. Y es una ciudad desarrollada con muchos rascacielos, pues honestamente hay todo Sí. técnicamente. No puedo quejarme. Ajá. Está cerca del lago también, Sí. lago Ontario. Tienes todos los deportes, básquetbol, Sí, el béisbol. deporte, lo que se nota es como el amor de la gente local Ujú. hasta sí, para sus equipos de Toronto Blue Jays, por Ajá, ejemplo, el sí. béisbol, o Maple Leafs en hockey, Sí. ah, Los Raptors. Toronto Raptors Ajá. también. Entonces, sí, el deporte está muy desarrollado, pero hay algo especial en Montreal.
las vibras en general, no sé cómo explicártelo, pero la vida estudiantil con todos los estudiantes, los festivales, la influencia de Europa también, como me gusta que, pues creo que es bueno que la gente hable francés aquí también. Sí. Es un acento diferente. Como yo tuve que acostumbrarme al acento de Quebec también, porque al principio sí tenía fue un poco difícil. ¿Qué porcentaje le darías a diferencias de Francia? 30%. 20%, sí. No es mucho, ¿no? No es mucho, pero el acento es diferente. Las palabras más o menos son las mismas, pero la pronunciación no. ¿Qué tanto cambia la pronunciación? ¿Un 20%, 30%? Sí. ¿Un 40%? Un 40. Un 40. Casi la mitad. Sí. No, pero me encanta. Y creo que si hablas francés, podrás vivir aquí tener una buena vida aquí en Montreal. No, y sobre todo que aquí por ser multicultural, ciudad deportes, vida nocturna, universidades, una gran comunidad latina, como lo podemos ver. Sí, mucho latino que va llegando. El español cada vez se escucha más aquí en Montreal. Entonces, me encanta. No, ya está. Oye, muchas gracias, Vodka. Entonces, gracias, bro. A la gente, dejen sus comentarios. Acá les dejaré las redes sociales de mi amigo para pues, que lo sigan también el contenido original que comparta sobre las situaciones mundiales que suceden pues, ahora en la actualidad, el 2023, que pues muy controversial todo lo que pasa. Inclusive aquí en Canadá también es importante también informar las noticias del día a día. Sin duda, en cualquier país. Sí. Entonces, sí, pues es la misión de periodistas como yo. Entonces, gracias, carnal. Hasta la próxima. Quedamos pendientes con la segunda parte. Bye. ¡Yo! Salió bien perro. ¿Qué?